Preguntarle, porque ya se presentó una iniciativa en el Senado de la República para extinguir este privilegio de las pensiones vitalicias a los ministros y ministras en retiro. Pues se sabe que no solo es el caso de Diego Valadez, sino también, de acuerdo con información de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, otros, son más de 30 los que reciben esta pensión vitalicia, incluidas 13 viudas. Pero también otro que llama la atención es el caso de Eduardo Medina Mora, quien fue titular del CISEN, bueno, entre otros cargos que tuvo en la vida pública, y que salió de este cargo a los 4 años, 4 meses, justamente por un tema de presunta corrupción, que no era su patrimonio acorde con sus ingresos. Él también forma parte de esos privilegiados. Preguntarle si no es tiempo también de revisar las otras pensiones vitalicias que tienen este cariz de privilegio. Por ejemplo, en el Banco de México se le sigue pagando una pensión vitalicia a Ernesto Zedillo y a otros exfuncionarios de ese nivel, y en NAFIN se le paga a José Ángel Gurría también una pensión vitalicia. Si no es momento de revisar estos privilegios de forma pareja y contundente para acabar con pues este dispendio del dinero público. Bueno, nosotros vamos a terminar de impulsar las 20 iniciativas de reforma para ir corrigiendo todo lo que se impuso durante el periodo neoliberal, porque el neoliberalismo, cuando menos en México, sin duda es sinónimo de corrupción, porque fue llevar a cabo reformas a la Constitución del 17 que tenía una orientación social, de justicia social. Es la primera constitución que establece los derechos sociales en el siglo XX, la primera constitución en el mundo. Y en el periodo neoliberal la modifican, la reforman y le quitan su esencia popular y revolucionaria. No voy a dejar de mencionar que todas las reformas que hicieron en el periodo neoliberal fueron para perjudicar al pueblo y para beneficiar a una minoría, para legalizar el saqueo, el robo, la corrupción. Es más, ahora mismo lo podemos ver, para que tengamos una idea del por qué se requiere llevar a cabo la reforma al Poder Judicial y otras, para devolverle a la Constitución lo que fue en sus orígenes, la ley de leyes que procuraba la justicia, la igualdad, la libertad, la democracia, la soberanía. A ver si no pones de favor, Jesús, todas las reformas que se hicieron en el periodo neoliberal, las tenemos por ahí en mi último libro, un repaso, y me gustaría que me dijeran cuáles reformas ustedes conocen que se hayan hecho en beneficio del pueblo. Entonces, hace falta más, hemos avanzado. Bueno, ni siquiera estaba en la Constitución, o mejor dicho, se quitó de la Constitución el que la corrupción era un delito. Se reformó con Salinas el Código Penal, pero lo más reprobable es que se reforma el Código Penal para que no se considere como delito la corrupción, y al mismo tiempo se empieza a hablar de que se va a crear un organismo anticorrupción, de estos organismos autónomos que sirvieron nada más de parapeto, de pantalla. Incluso hasta se legisló para crear la Fiscalía Anticorrupción, pero no era delito la corrupción. Y qué casualidad que se modificó el Código Penal en 1994 con Salinas, y así todos los cambios. Pero ahora los del Poder Judicial ya ni siquiera se apoyan en la Constitución, en las leyes que ellos ajustaron en favor de los intereses minoritarios, sino ahora sin ley, sin tener facultades, quieren imponerse y detener todo un proceso democrático en el país, porque la gente, la mayoría, quiere participar democráticamente y quiere elegir a los jueces y quiere elegir a los magistrados y quiere elegir a los ministros, y se oponen a eso, no quieren que
la gente participe. Otro hecho relevante es que desde el gobierno de Salinas se llevó a cabo en la práctica la fusión del PRI y del PAN, que en esencia representan los mismos intereses. Para demostrar esto último, porque todavía hay escépticos que se hacían o estaban dormidos, conviene subrayar que durante el periodo neoliberal los legisladores del PRI y del PAN, que se autodenominaban representantes populares, aprobaron reformas a la Constitución y a las leyes solo en beneficio de una minoría y en detrimento de la mayoría del pueblo y de la nación. Veamos la complicidad del PRI y del PAN reflejada en estas modificaciones a la Constitución y al marco jurídico para legalizar el influyentismo, las injusticias y la corrupción. En mayo de 1989, al inicio del gobierno de Carlos Salinas, el PRI y el PAN avalaron el Plan Nacional de Desarrollo 89-94, que permitió la venta de importantes empresas públicas al sector privado. Aquí empieza la piñata. Entregaron cientos de empresas, entregaron Teléfonos de México, entregaron las minas, entregaron los ferrocarriles, privatizaron el Ejido. El 27 de junio de 1990, ambos partidos reformaron el artículo 28 constitucional para entregar bancos que eran propiedad de la nación, eliminando el párrafo que reservaba al Estado la prestación del servicio público de banca y de crédito. El 6 de enero de 1992 modificaron el artículo 27 para poner a la venta las tierras ejidales. Acabaron con la propiedad social, con la propiedad comunal, con el ejido. El 6 de mayo de ese mismo año, los legisladores del PRI y del PAN cambiaron la ley minera para entregar concesiones a particulares hasta por 50 años para la explotación de oro, plata y cobre. Eliminaron los límites de la superficie que podría ser concesionada. Es decir, llegaron a entregar en el periodo neoliberal más de la mitad de nuestro territorio para la explotación minera. Ni en el porfiriato se enajenó tanto suelo patrio. Derogaron el impuesto a la extracción de minerales, es decir, quitaron los impuestos a la extracción de minerales, algo que no sucede en ningún país del mundo, el que no cobren impuestos por la extracción del oro y de la plata. Pues eso se hizo en este periodo neoliberal y dieron lugar a la privatización de unidades y plantas mineras del sector paraestatal, como fue el caso de la histórica mina de Cananea. Además, en ese sexenio entregaron 6.600.000 hectáreas, 6.600.000 hectáreas de reservas mineras nacionales, la mayor parte de ellas a 3 consorcios del país. En 36 años se concesionaron 90 millones de hectáreas. Muchos ejidatarios, pequeños propietarios, ni siquiera saben todavía que ya lo que está debajo de sus tierras ya fue concesionado para la explotación minera. ¿Qué hicieron? Recibieron las concesiones y se dedicaron a la especulación financiera. Ni siquiera invirtieron nada, un poco lo que sucedió cuando entregaron las concesiones para la explotación del petróleo con la llamada reforma energética. 110 contratos entregaron con el licenciado Peña Nieto. ¿Saben cuántos de esos 110 contratos están produciendo? 3. Eso fue el resultado de la llamada reforma energética en materia de petróleo. Decían que iban a extraer hasta 3 millones de barriles diarios. ¿Saben cuánto se está extrayendo de los 3 campos exploratorios privados? 30,000 barriles diarios. El 22 de diciembre de 1992, los legisladores del PRIAN aprobaron la reforma a una ley secundaria que permitió a empresas privadas, principalmente extranjeras, generar energía eléctrica. No podían hacerlo. Estaba limitada la generación de energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad como empresa pública. Y aquí abrieron. En ese entonces echaron a andar una campaña en los medios amenazando, difundiendo miedo de que nos íbamos a quedar sin luz y que era necesario privatizar. Al grado que cuando llegamos avanzaron tanto en la privatización que ya la Comisión Federal solo generaba el 38% de toda la energía eléctrica que se consume en el país. Ahora ya recuperamos, ya se rescató la Comisión Federal
de electricidad y hemos garantizado que no aumente el precio de la luz. El 5 de marzo de 1993, el PRI y el PAN aprobaron la reforma al artículo 3º constitucional para limitar la gratuidad de la educación solo a nivel de primaria y secundaria y se dejó al mercado la educación media superior y la educación universitaria. Desde entonces, alrededor de 300,000 jóvenes eran rechazados año con año en su intento por ingresar a la educación superior, con la mentira de que no pasaban el examen de admisión. El 18 de marzo de 1995, la mayoría del PRI en la Cámara de Diputados aprobó el aumento del IVA del 10 al 15%. El 12 de mayo de 1995, el PRI y el PAN reformaron la ley reglamentaria del servicio ferroviario para privatizar Ferrocarriles Nacionales de México y venderlo a empresas nacionales y extranjeras. El 23 de mayo de 1996, legisladores de ambos partidos aprobaron la ley de los sistemas de ahorro para el retiro, las AFORES, lo cual permitió entregar el manejo de las pensiones a operadoras financieras privadas, nacionales y extranjeras, administradoras de fondos para el retiro, AFORES, y con ello la administración sin transparencia, con altos costos por la operación y baja rentabilidad a los derechohabientes. El 12 de diciembre de 1998, diputados del PRI y del PAN aprobaron el FOAPROA, que convirtió las deudas privadas de unos cuantos empresarios y banqueros en deuda pública. En la actualidad, al 31 de diciembre de 2018, esta deuda rebasa el 1.200.000.000.000 de pesos y de 1995 al 2018 se han destinado solo para pagar intereses más de 800.000 millones de pesos del presupuesto nacional. Y el 8 de diciembre del 2005 reformaron la ley del impuesto sobre la renta para conceder a las grandes corporaciones económicas financieras el privilegio de diferir el pago de impuestos hasta por el 100% de sus contribuciones. Y esto implicaba mantener la condonación de impuestos. El 22 de marzo de 2007, priistas y panistas modificaron la ley del ISSSTE. Lo mismo que hizo Zedillo con la ley de los trabajadores, hicieron para los trabajadores al servicio del Estado. También privatizaron sus pensiones. El 13 de septiembre de 2007, los mismos legisladores aprobaron un paquete fiscal que incluyó la creación de impuesto empresarial a tasa única y esto por depósitos en efectivo. Esto ya se modificó. El 24 de octubre de 2008 aprobaron la ley de petróleos mexicanos para dar lugar al otorgamiento de contratos incentivados, así les llamaron, a empresas privadas nacionales y extranjeras para la explotación del petróleo. Son concesiones exclusivas hasta por 25 años mediante la asignación de áreas o bloques del territorio. Por cierto, la Suprema Corte convalidó esta reforma y rechazó una controversia constitucional presentada por 5 presidentes municipales alegando que carecían de interés jurídico. También resolvió improcedente un juicio de inconstitucionalidad interpuesto por legisladores progresistas. El 30 de noviembre de 2012, siguiendo la cronología de la ignominia, recordemos que mediante un acuerdo político entre Calderón y Peña Nieto, el 20 de octubre de 2009, los diputados del PRI y del PAN aprobaron la ley de ingresos en la que aumentaron el IVA del 15 al 16%. Este fue otro aumento. Nada más que el primero fue solo el PRI, del 10 al 15, y este del 15 al 16 ya fue conjuntamente PRI-PAN. También incrementaron el impuesto sobre la renta del 28 al 30%. Autorizaron los impuestos mensuales a las gasolinas, el diésel, el gas y la electricidad. El 30 de noviembre de 2012, diputados y senadores de los dos partidos aprobaron la reforma laboral que eliminó derechos históricos a los trabajadores al permitir la subcontratación, el outsourcing, el pago por hora sin prestaciones sociales. Por eso, de nuevo pregunto, ¿qué hicieron en beneficio del pueblo en el periodo neoliberal? El 2 de diciembre del 2012, al día siguiente de haber tomado posesión como presidente de la República, Enrique Peña Nieto firmó
con los partidos PAN, PRI y PRD el Pacto por México, en el cual se acordó ampliar y extender las privatizaciones del sector energético, la privatización de la educación, de la seguridad social y de las comunicaciones, así como reformar leyes fiscales, laborales y hacendarias, todo en beneficio de la clase dominante y de los intereses extranjeros. Ustedes saben que esas reformas del Pacto por México las hicieron en despachos de abogados y les entregaron las reformas a los legisladores para que las aprobaran, pero ni siquiera se hicieron ni en el Ejecutivo ni en el Poder Legislativo. Intervinieron hasta gobiernos extranjeros. El 13 de diciembre de 2012 la Cámara de Diputados aprobó la mal llamada reforma educativa, que tenía como consigna someter al magisterio y avanzar en la privatización de la enseñanza. Asimismo, el 20 de diciembre la mayoría de los senadores votó a favor de dichas modificaciones constitucionales y a partir de ese momento comenzó una campaña de desprestigio, criminalización y persecución sin precedentes en la historia contra el magisterio. El 18 de diciembre de 2012 el Senado aprobó las reformas constitucionales en materia de telecomunicaciones. ¿Se acuerdan de que decían de que se iban a acabar los monopolios en las telecomunicaciones? Los preponderantes. Se creó el IFETEL para regular el sector. ¿Cuáles son los resultados? Siguen los monopolios. El 10 de septiembre de 2013 la Cámara de Diputados aprobó la reforma hacendaria, que significó cobrar más impuestos a la mayoría de los contribuyentes, manteniendo los privilegios fiscales para las grandes empresas y los bancos. No conformes con el avance en la privatización de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad, el 11 de diciembre de 2013 los senadores del viejo régimen aprobaron la reforma energética para entregar 20% del potencial petrolero del país a empresas particulares, nacionales y extranjeras y permitir el aumento ilimitado de la participación privada en la generación de electricidad. En octubre de 2017 el Senado aprobó nuevos cambios a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Presidente, pues justo en esta revisión histórica que acabamos de ver, los dos ejemplos que yo puse de estas pensiones vitalicias tocan a personajes que fueron fundamentales para este robo y este saqueo. El caso de José Ángel Gurría, que cobra pensión vitalicia en NAFIN, pues es orquestador del FOBAPROA, o sea, se sabe que era secretario de Hacienda con Ernesto Zedillo y fue el que saca adelante pues ese atraco a la nación que vamos a seguir pagando hasta 2042. Y en el caso de Ernesto Zedillo, pues todas las reformas que se hicieron en su periodo, incluyendo por supuesto esto del FOBAPROA, pero sobre todo el golpe a las pensiones. Entonces quizás sea un buen momento para revisar las pensiones vitalicias.